Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 308. Así que tiene que creer que no le he matado. Ay, en estos casos el criminal a veces se vuelve increíblemente irreflexivo y crédulo. Y he aquí que, como por casualidad de la instrucción, se le plantea una pregunta de lo más ingenua. ¿No lo habrá matado Smerdiakov? Y sucedió lo que esperábamos. Se enfadó terriblemente porque nos habíamos adelantado y le habíamos pillado por sorpresa cuando aún no le había dado tiempo de prepararse, de elegir y atrapar el momento más verosímil para sacar a Smerdiakov. Por su naturaleza enseguida se lanzó a un extremo y empezó a asegurarnos con todas sus fuerzas que Smerdiakov no podía matar, que no era capaz de matar. Pero no le crean, es puro ardid. No ha renunciado por completo a Smerdiakov. Al contrario, volverá a sacarlo porque a quien más va a sacar si no es a él. Pero lo hará en otra ocasión, porque de momento ese plan se le ha echado a perder. Lo sacará quizá al día siguiente, o puede que cuando hayan pasado varios días. Una vez encontrado el momento en que gritamos, ¿ya ven? Yo negué que fuera Smerdiakov, más que ustedes, ¿se acuerdan? Pero ahora estoy convencido. Él fue quien le mató. ¿Quién sino? Aunque de momento nos contradice sombrío e irritado, la impaciencia y la ira le sugieren, sin embargo, una explicación de lo más inepta e inverosímil sobre cómo había visto a su padre por la ventana y se había alejado de allí respetuosamente. Lo principal es que todavía no conoce las circunstancias. El valor de las declaraciones de Grigori, quien ha vuelto en sí. Comenzamos a examinarlo y registrarlo. El registro lo enfurece, pero también lo anima. Nos encontramos los 3.000 rublos. Solo se encuentran 1.500. Y claro, en ese momento de silencio colérico y negación por primera vez, le viene a la cabeza la idea del escapulario. Sin duda es consciente de la poca credibilidad de su invención y se tortura terriblemente por hacerla más creíble, por componerla de forma que resulte una novela verdadera y verosímil. En estos casos, lo primero, la principal tarea de la instrucción es no permitir los preparativos, pillar desprevenido al criminal, para que exprese sus ideas ocultas con toda sencillez, inverosimilitud y contradicciones. Solo se puede hacer hablar a un criminal comunicándole repentinamente y como por casualidad algún hecho nuevo, alguna circunstancia del caso colosal por su significado, pero que hasta entonces él no había supuesto ni había podido prever. Nosotros teníamos preparada esa circunstancia. Sí, llevaba preparada mucho tiempo. Era el testimonio del criado Grigori, que había vuelto en sí sobre la puerta abierta por la que salió corriendo el acusado. Él se había olvidado por completo de la puerta y había supuesto que Grigori no la había visto. El efecto fue colosal. Se puso en pie de un salto y empezó a gritar. Fue Smerdiakov, fue Smerdiakov. Y así reveló su idea oculta. Su idea fundamental de la forma más inverosímil,
pues Smerdiakov solo pudo haber matado después de que él derribara a Grigori y saliera huyendo. Cuando le informamos de que Grigori había visto la puerta abierta antes de la agresión y que mientras salía de su dormitorio había oído gemir a Smerdiakov tras el tabique, Karamazov estaba ciertamente abrumado. Mi colaborador, nuestro honorable y agudo Nikolai Parfinovich, me contó después que en este instante sintió tanta pena por él que casi se echa a llorar. Y es ese el instante para arreglar el asunto, cuando él empieza rápidamente a hablarnos del famoso escapulario. Muy bien, parece decir, pues ahora oíd esta historia, señores del jurado. Ya les he explicado por qué considero toda esa ocurrencia sobre el dinero guardado un mes antes en el escapulario. No solo algo absurdo, sino también una invención tan inverosímil que solo podemos esperar en un caso como el que nos ocupa. Incluso si para una apuesta quisiéramos decir o imaginar algo más inverosímil, no podríamos encontrar nada peor. Aquí lo principal es que se puede frenar y reducir a la nada el novelista con los detalles. Con esos detalles en los que es tan rica la realidad y que siempre, como si fuera una nadería insignificante e innecesaria, son menospreciados por estos desgraciados cuentistas, involuntarios que nunca piensan en ellos. En esos momentos no están para esas cosas. Su cabeza solo crea un tan grandioso y entonces va alguien y se atreve a preguntarle por esas naderías. Y es aquí cuando se les atrapa. Le preguntan al acusado, bien, ¿y dónde se sirvió coger el material para su escapulario? ¿Quién se lo cosió? Lo hice yo solo. ¿Y dónde se sirvió coger la tela? El acusado se ofende. Lo considera una nadería ofensiva. Y créanme, es sincero. Son todos así. La arranqué de mi camisa. Perfecto, señor, pues mañana buscaremos entre su ropa blanca una camisa con un trozo arrancado. Y comprendan, señores del jurado, que si al menos hubiéramos encontrado la camisa, y como no íbamos a encontrarla en su maleta o en la cómoda, si la camisa hubiera existido de verdad, habríamos tenido una prueba palpable a favor de la legitimidad de su testimonio. Pero esto él no lo entiende. No me acuerdo, quizá no fuera una camisa, lo cosí de una cofia de la patrona. ¿Cómo era la cofia? Pues la cogí, no sé, estaba por ahí tirada, una vieja y gastada de percal. ¿Lo recuerda bien? No, bien no. Y se enfada. Se enfada, pero imagínese, ¿cómo puede no acordarse? En los momentos más terribles de un hombre, como cuando es conducido al cadalso, son estas naderías las que se quedan grabadas. Y él se ha olvidado de todo, excepto cierto tejado verde que vio por el camino o una chova en una cruz. Eso sí lo recuerda. Porque si al coser el escapulario se ocultó de los suyos, tendría que acordarse de cómo sufrió humillado por el miedo a que alguien entrara y le pillara con una aguja en las manos, de cómo el primer ruido dio un salto y corrió tras el tabique. En su piso hay un tabique. Pero, señores del jurado, ¿por qué les cuento todo esto? Todos estos detalles,
todas estas naderías?